Análisis Viva ASG. El primer podcast de finanzas en español dedicado a temas ambientales, sociales y de gobernanza que de la mano de los especialistas del sector busca comprender y ampliar la difusión sobre los alcances del impulso sostenible en el sector bursátil. Hola a todos, soy María José Berrueta del equipo de sostenibilidad y listados ASG en Viva. Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy nos acompaña Susana Sierra, CEO de BH Compliance. Susana, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Análisis Viva ASG. Bueno, hola a todos y muchas gracias María José también por esta invitación. Un honor para mí poder estar acá y compartir con ustedes. Me encanta, Susana, que nos acompañes porque vamos a platicar un tema que suele dejarse un poco de lado cuando platicamos de ESG, ¿no? Por lo general nos enfocamos mucho en la parte ambiental, un poco más también en lo social, pero la parte de gobierno corporativo está, el governance de la G del ESG como que suele quedarse un poco ahí en el tintero, y para nosotros, sobre todo los retos que vivimos en el país con nuestras empresas, pues es crucial que podamos platicar sobre la gobernanza, ¿no? Y en este sentido me gustaría empezar nuestra conversación con una pregunta sobre precisamente lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Por qué el gobierno corporativo a menudo queda relegado en el debate sobre los indicadores ESG? Y pues si ya vamos a responder esto, ¿cuáles consideras tú que son las estrategias efectivas para que podamos revalorizar su papel en la implementación de prácticas sostenibles? Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta y también muchas gracias por dedicar este capítulo a resaltar la G de gobernanza, la G de gobierno corporativo. Y muchas veces queda relegado porque, bueno, primero creo que por cómo están escritas las letras, como leemos de izquierda a derecha, nos vamos quedando con la E, que es la que más foco le hemos dado, después un poco la S y a la G ya ni llegamos, pero la verdad es que yo creo que es el menos medible, el menos tangible de las tres letras. En la E tenemos indicadores muy concretos, o sea, las empresas pueden hablar de huella de carbono cero, de electromovilidad, pueden incluso comprar créditos de carbono, vender créditos de carbono, o sea, pueden tener muy claro cómo están contribuyendo o no contribuyendo al planeta en el tema ambiental y pueden tener estrategias súper concretas. Con la S nos pasa algo parecido en el fondo con las personas, podemos medir cómo está haciendo el trabajo con las comunidades, cómo está haciendo el trabajo con las personas. Pero cuando hablamos de la G, yo creo que pocos también entienden lo que es. Es como, gobierno corporativo, muchas veces lo confundimos con el consejo, en el fondo lo confundimos con el consejo de la compañía, con el board, y termina quedando ahí como, y muchas veces también se transforma como en checklist y decimos, no, pero si acá está todo bien, está todo bien, somos una buena empresa, somos buenas personas, así que ahí se queda y no lo medimos. Y por lo mismo, pero la importancia que tiene esta G, que es el marco en el fondo que sustenta toda la compañía, es la base de toda la compañía. Y para mí, ya hemos estado en una campaña y por un tiempo de cambiar el orden de las letras en el fondo, pero la G debería ir primero. O sea, no sacamos nada con que una compañía tenga huella de carbono cero si al mismo tiempo es corrupta, por ejemplo, o está cometiendo malas prácticas. Por lo tanto, esta base de la compañía a través de la cual hacemos negocios, a través de la cual guiamos toda nuestra estrategia, para mí eso es la G. Y por lo mismo, también debería ser medible y nos deberíamos preocupar de medirla, al igual que la E y la S, dado que la G finalmente es la que termina soportando a la E y a la S. Uh-huh. Sí, claro. Esta parte de la G es curioso, ¿no? Porque, aspiramos como a cumplir con estos estándares dentro del ESG cuando a lo mejor la G debería ser el mínimo indispensable, ¿no? Como lo comentas tú. O sea, esto ya debería de darse por hecho que una empresa cumple, digamos, con esto, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos retos que conseguir en este tipo de
específicamente en la parte de la G, ¿no? Y creo que es un reto. Mira, al principio platicamos que Susana, para los que nos escuchan, Susana es de Chile, ¿no? Y creo que esta parte de la G en los países latinoamericanos probablemente es mucho más común como reto, ¿no? A veces hemos platicado, por ejemplo, con inversionistas en el Reino Unido, el inversionista europeo y demás, y suelen tener ese comentario de cara a los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que es interesante también poder platicar desde esta parte que compartimos un poco cultural, ¿no? Y bueno, ya que empezamos a platicar de la parte, pues de la G específicamente dentro del ESG, me gustaría hacer como zoom in o entrar más a detalle en cuáles son dentro del gobierno corporativo las áreas clave que deberían de recibir mayor atención para que podamos garantizar una implementación efectiva de la agenda ESG. Bueno, este también es un tema que ha costado mucho bajar en el fondo y que muchas veces se queda, como decía antes, en el consejo y no baja a que el gobierno corporativo incluya a toda la organización. Nosotros desde BAT Compliance hace unos años nos pusimos la meta de poder desgranar la G, de poder hacer visible esta G. Y con esto, ¿qué es lo que hicimos? Pescamos todos los estándares que existían, porque también acá se da algo especial. En todos los distintos rankings, en todos los estándares, la E y la S tienen sus capítulos propios. Entonces, incluso algunos adhieren a algunos, otros a otros, pero en el fondo SASB está bien, en el fondo consensuado para poder medir, dependiendo de las distintas industrias, cómo se va a medir la E. Pero efectivamente los estándares tienen como sus propios capítulos. Ninguno tiene un capítulo de la G, pero sí tienen muchas preguntas respecto a la G entre medio en el fondo de las distintas secciones, por así decirlo. Entonces lo que nosotros hicimos fue pescar todo esto y desgranarlo y transformarlo en 5 grandes áreas. La primera área es la de la efectividad del directorio o del consejo, en el fondo, o sea, del board en inglés para que todos entiendan el mismo idioma. Pero es lo que muchas veces se confunde que eso es el gobierno corporativo, que solamente incluye como a este órgano que dirige la organización, pero es mucho más que eso. Pero en términos de efectividad del directorio, también hay varios temas que son muy importantes que hay que revisar, como por ejemplo su composición, todo el tema de liderazgo corporativo, de asignación de capital, y ese es una gran área. Después, otra gran área que muchas veces dejamos de lado y no la relacionamos con gobierno corporativo son las compensaciones y remuneraciones. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque cómo esté compuesta la estructura de incentivos de la compañía dice mucho de a dónde están las prioridades de esa empresa. Entonces, incluso llevándolo a temas tan simples como que si todas las metas están puestas en la línea final o están puestas en las ventas, y no están puestas en abordar la estrategia ESG, si no está, por mucho que lo digamos de la boca hacia afuera, podemos estar dando los incentivos incorrectos a los mismos trabajadores de la organización. Por lo tanto, el área de compensación y remuneración también es muy importante y poder entender cómo está alineada la estrategia de la compañía para que efectivamente sea coherente, porque si no podemos tener muy lindas intenciones, pero en otras palabras le estamos diciendo a los trabajadores, lo único que me importa acá es bajar los costos, aumentar las ventas, me tapo los ojos, me da lo mismo cómo logré eso. No, y ahí tiene un impacto, perdón que te interrumpa porque sé que tienes tus ideas muy claras, ¿no? Pero tiene un impacto directo con la S también, ¿no? O sea, termina afectando tu S. Ahí tengo una pregunta sobre el tema de compensaciones, en cuanto a la parte de transparencia. ¿Qué tan transparentes pueden ser las empresas en publicar o divulgar, digamos, esta parte de compensaciones? Alguna vez escuché como recomendación de una persona, para no entrar en detalles, que no era necesario como poner números exactos, ¿no? Que podía ser como un aproximado para no entrar en tanto detalle también. ¿Cómo lo recomiendan ustedes? Mira, qué bueno que levantaste ese tema porque es uno de los puntos más, en el fondo, que en términos como teóricos, la transparencia se supone que debería ser mejor y siempre que se llega a este punto de las compensaciones y si lo que se busca es que las empresas, sabemos que es algo que cuesta, sabemos que es algo que duele en las empresas. Por ejemplo, pero generalmente en las empresas públicas, en las empresas abiertas en bolsa, sí se pide en el fondo transparentar la remuneración de los principales ejecutivos.
muchas veces duele más que por el monto de la compensación, sino que por el ratio entre la persona que gana menos en una empresa y la que gana más. Y ahí las buenas prácticas siempre recomiendan que este ratio no sea tan alto. O sea, si nos vamos a empresas B, creo que el número era 7. Si nos vamos a otro tipo de buenas prácticas, a veces el número 10, pero generalmente este número, y sobre todo en Latinoamérica, estos números son mucho más altos y por lo tanto que duele muchas veces como que las empresas son medias reticentes a poder publicar las compensaciones. Yo creo que acá más por temas estratégicos, también a veces hasta con la competencia y todo, si es que se publican o no se publican, no es tanto el fondo, sino que lo importante es que la empresa tenga claro cuál es su estrategia, que exista una estrategia, que no sea que llegó el hijo del amigo y bueno, entonces le puse un sueldo mucho más alto, sino que efectivamente que esto sea, que esta estrategia de compensaciones comulgue con la estrategia de la compañía. Y que si es que voy a poner incentivos, estos incentivos también estén relacionados a la misma estrategia de la E y de la S, si es que estamos buscando en el fondo lograr metas en estas otras áreas y por lo tanto que comulguen con el propósito de la compañía, con los valores de la compañía y con la misión de la compañía. Claro. Bueno, perdone, te interrumpí ahí. Ibas, si no me equivoco, ya habías pasado como esta parte de las compensaciones era el segundo punto de lo que han observado ustedes. Entonces, si quieres, ahí podemos continuar con esta lista de los 5 puntos, ¿no? Clave. Claro, para poder seguir con los 5 puntos, el tercero sería el riesgo y manejo de crisis, que también son temas que a veces no se ven como parte de gobierno corporativo, muchas veces se dejan más en las áreas de auditoría y no se ven como una estrategia integral donde el gobierno corporativo tiene que, o sea, que es parte central también de la compañía, saber cuáles son los riesgos internos, cuáles son los riesgos externos y ojalá tenerlos muy claros. Una empresa donde uno va y los ejecutivos principales todos saben cuáles son los 3 principales riesgos es una empresa sana. No es porque estemos todo el día poniéndonos en el peor de los escenarios, sino porque sabemos qué es lo que puede poner en riesgo el negocio, qué es lo que puede poner en riesgo la compañía. Otra área importante es la relación con los stakeholders, con los grupos de interés. Y acá también es muy relevante porque muchas veces esto no se ve como parte del gobierno corporativo ni de la estrategia ESG, pero es fundamental. Porque yo como empresa tal vez que puedo tener la estrategia ESG más linda del mundo, pero si es que mis proveedores o las terceras partes no están en la misma línea, quiere decir de que todo lo que yo estoy haciendo tal vez no sirve de nada. El ejemplo que siempre me gusta poner, y dado que mi background también es más de anticorrupción, pero pasa mucho que uno ve empresas que dicen, ah, no, me ha tocado también mucho acá viviendo en Estados Unidos, pero que empresas que invierten en empresas latinoamericanas o que tienen inversiones allá, que dicen, no, nosotros hacemos todo bien, porque además acá la regulación es muy estricta y todo, pero nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica no nos metemos con la aduana o no nos metemos con los permisos. Para eso contratamos a un tercero que lo haga. Esa es una forma simple de taparse los ojos y decir, ah, yo no hago nada, pero mi tercero que se entiende con la cultura, porque ahí pasan algunas cosas, ese tercero lo hace. Por lo tanto, el tema de la relación con los stakeholders es muy importante en ese sentido, de saber con quién estoy haciendo negocios, de preocuparse que adopten las mismas prácticas y también cuál es el compromiso que tengo con esta cadena de suministro. ¿Cuántas veces vemos empresas con estrategias muy lindas de la boca hacia afuera, pero que después a los proveedores en el fondo los aplastan con el pie al máximo o no se preocupan, como hablábamos antes, de sus prácticas? Y así es como hemos visto empresas con muy lindas estrategias y con muy buenas campañas de marketing, pero que sus proveedores trabajan con niños en Asia, en África, etcétera. Y por lo tanto también esta cadena de suministro es fundamental. Y como último punto, el tema de anticorrupción, de integridad, de ética y transparencia es fundamental por lo mismo que hablábamos, o sea, el cómo estoy haciendo negocios, el cómo estoy obteniendo los resultados. Todas las estrategias de libre competencia, tributarias, de compliance, de anticorrupción, de lavado de dinero, eso pasa a ser fundamental y parte esencial del gobierno corporativo. Y cómo también el sector privado contribuye a una mejor sociedad y contribuye a las mejores prácticas también es parte de una buena gobernanza. Súper. Oye, un poco regresándome a esta parte en la que te
te preguntaba, o bueno, comentaba cómo se relaciona la gobernanza con las otras dos letras, ¿no? Con la parte ambiental y con la parte social. Tengo una pregunta específica sobre el greenwashing, ¿no? ¿Qué papel juega el gobierno corporativo en la prevención del greenwashing y en la promoción también? Pues, o sea, estamos viéndolo desde una perspectiva, digamos, un poco negativa, pero también esta parte positiva de promover prácticas empresariales verdaderamente sostenibles. Perfecto. Ahí hay un tema muy relevante porque para mí la G, en el fondo la G de gobernanza es la que sostiene a la E y a la S. Sin G da lo mismo lo que pase. Y acá podemos tener casos como por ejemplo el mismo caso de Volkswagen, que tenía una estrategia medioambiental muy linda, tenía un código de ética muy lindo y que si es que uno veía la empresa, uno decía, esta es una empresa verde. Se trataron de posicionar así. Pero después, al mismo tiempo, cuando tenían que entrar a Estados Unidos, terminaron falseando los emisores para poder entrar a Estados Unidos porque era un mercado muy importante con la autojustificación de que las reglas de Estados Unidos eran muy estrictas y eran imposibles de cumplir. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta de un caso típico de greenwashing o de qué es lo que termina pasando. Tenemos una estrategia muy linda, muy cuidadosa con el medio ambiente, pero por otro lado, a la primera que tenemos que cumplir un objetivo que va relacionado a la venta, somos capaces de saltarnos todos para lograr ese objetivo y que incluso va en contra del tema medioambiental, porque acá justo eran los emisores en el fondo. Entonces, eso te demuestra que acá claramente no había un gobierno corporativo sólido, no había una estrategia de la G sólida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que termina pasando? Y cuando uno estudia todos los casos de las empresas donde se ha cometido greenwashing, es lo mismo. Se hace mucha estrategia para la E, que finalmente es como en el fondo está como sostenido en el aire y es muy fácil que termine cayendo y que termine fracasando porque a la primera nos terminamos desviando. Esto en todas las empresas y en todos los casos de greenwashing que me ha tocado estudiar, hay un equipo muy preocupado de la sostenibilidad, muy preocupado de que la empresa sea verde, muy preocupado de comunicar estos temas, pero en el fondo del negocio, en el corazón de la empresa, claramente algo estaba fallando porque la estrategia no estaba clara. El qué vamos a hacer para lograr eso y el qué no vamos a hacer para lograr eso no estaba claro. Y como este rayado de cancha, por así decirlo, como este marco en el que nos desarrollamos y en el que hacemos negocios, claramente no estaba claro, no estaba discutido y no era acorde a la estrategia. Por eso que yo siempre digo, es mucho más importante tener una buena G y de ahí ir haciendo lo que se puede más allá que tener una estrategia maravillosa y que se ve muy linda en el papel y que estamos haciendo, y pensamos que estamos haciendo un gran favor, si a la primera se va a terminar cayendo. Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita mencionabas este caso, ¿no? De una empresa en específico. ¿Cuáles serían los pasos prácticos, ¿no? Como solución frente a esto que suele suceder, ¿no? Los pasos prácticos que una empresa puede seguir para fortalecer su gobierno corporativo y entonces alinear o asegurar que se alinee con las mejores prácticas y estándares internacionales. Mira, primero, lo más importante es el compromiso de liderazgo donde se entienda que la G es el punto de partida. O sea, y por eso que digo, esto tiene que venir desde la más alta administración de la empresa, tiene que venir desde el consejo, tiene que venir desde el board, porque desde ahí es donde se asumen estos compromisos. No sacamos nada con hacer estrategias, en el fondo, aguas abajo, si como empresa no estamos completamente comprometidos y esto nos alinea a nuestra estrategia y a nuestra misión. El segundo punto es poder evaluar esto y poder ir identificando las áreas de mejora, entender de que la gobernanza no es blanco o negro y no es un checklist de decir tengo todo bien, sino que existen estas 5 grandes áreas de las que nosotros estábamos hablando, donde algunas empresas tal vez van a estar mejor en una, peor en otra, pero que puedan hacer este roadmap y que puedan entender a dónde están sus áreas de mejora y que también lo puedan incorporar en sus estrategias de largo plazo. Por eso que yo hablaba de la visibilidad en el fondo y que esa fue nuestra meta también hace un par de años de decir, hagamos visible la G para que las empresas puedan trabajar en ella. Muchas veces esto no se hace no por malas intenciones, sino que simplemente porque no se sabe, porque no sabemos por dónde agarrarlo, cómo abordarlo, ni siquiera sabemos qué persona dentro de la organización se tiene que hacer cargo de esto. Después, otro punto esencial es asegurar que las políticas sean efectivas. Tendemos mucho, y en Latinoamérica también es nuestro pecado muchas veces,
de que nos llenamos de manuales, de políticas gigantescos, entonces vamos escribiendo nuestra estrategia de diversidad, vamos escribiendo nuestra estrategia de relación con los stakeholders, vamos escribiendo nuestra estrategia de riesgos, etcétera, y después quedan guardadas en un cajón porque no las medimos, no las gestionamos. Y por lo tanto, es más importante que tener muchas políticas, que tener muchos procesos, es preocuparse que las políticas que tenemos efectivamente las cumplamos y seamos capaces de medirlas. No sacamos nada de tener un manual gigantesco que está ahí guardado en el cajón y después nunca estamos viendo si se cumplió o no se cumplió. Y linkeado a este punto, muy importante poder monitorear y reportar con KPIs, porque lo que no se mide no se gestiona. Y por lo tanto, necesitamos poder ponerles KPIs para poder ir mejorando en el tiempo y también aprovechar esto de poder linkearlo a las mismas compensaciones y a las mismas políticas de incentivo de las empresas. Oye, en el primer punto que mencionabas, ¿no? De lo importante que es que el consejo esté pues al tanto de todas, de la estrategia y demás, ¿cómo... una pequeña recomendación todavía más, ¿tendrás más bien alguna recomendación más específica de cómo acercarnos al consejo? Es un tema que incluso nosotros lo vemos como bolsa, ¿no? Que si tienen el tiempo más limitado, todo esto como para poder presentar todo lo que hay, ¿qué consejo nos puedes dar? Bueno, yo creo que hoy día los consejos están mucho más abiertos a estos temas. Todavía quedan algunos que son más a la antigua, por así decirlo, donde estos temas ni siquiera les era importante, pero la verdad es que yo lo miro con bastante buenos ojos, sobre todo desde Latinoamérica. Me tocó estar hace poco en el seminario anual de Women Corporate Directors, que es la asociación más grande que reúne a mujeres consejeras, a mujeres directoras de empresas. El capítulo, para también para tranquilidad de ustedes, el capítulo más grande, o sea, las que más participaron era el Grupo de México. Daba envidia, uno decía, wow, qué suerte en el fondo cómo están impulsando estos temas. Y ahí mismo también se hablaba de esto. Yo creo que muchas veces uno tiende a no, y acá seguramente nos están escuchando consejeros, también nos están escuchando personas que trabajan en las empresas y que quieren inculcar estos temas y poder llevarlos al consejo, no tengan miedo. Porque muchas veces uno dice, bueno, pero es que ¿cómo los voy a acercar? Esto es lo que son las tendencias hoy día. Esto es hacia dónde va el mundo. Por lo tanto, yo sí creo que los consejeros hoy día están muy abiertos a escuchar estos temas, a aprender de estos temas y a mejorar. Y creo que se está dando algo también donde tenemos una oportunidad increíble, porque estamos en un punto de inflexión, por así decirlo, y sobre todo en los gobiernos corporativos de Latinoamérica. Sobre todo, ¿y por qué hablo tanto de Latinoamérica? Porque tenemos una cultura de mucha empresa familiar, donde todos se conocen, donde en el fondo no tengo tantas políticas ni procedimientos, porque acá hacemos las cosas siempre de la misma manera. Y hablamos de empresas familiares, y si los que no nos están viendo el video lo hago entre comillas, porque son empresas familiares que son gigantescas, que están de Estados Unidos hacia abajo, que están en todos los países, pero le seguimos llamando empresa familiar. Y por lo tanto, muchos años no se hablaron, no hablamos de estos temas porque los dábamos por obvios, porque decíamos, no, esto está en el corazón de la empresa y nuestros valores y nuestra cultura. Pero ya llegó la hora de formalizar estos temas. Y para ese sentido, poder medir el gobierno corporativo, poder medir la gobernanza y poder estar a estándares de empresas a nivel mundial, creo que es importante y creo que los consejeros hoy día están abiertos. Y un segundo punto que ya no está, o sea, que ya es por el lado de apurémonos porque si no nos vamos a quedar fuera. A mí me tocó participar en la conferencia anual del Foro Económico Mundial este año en Davos. Y para ser sincera, llegué de vuelta con una sensación media de angustia, porque yo dije, en Latinoamérica nos vamos a quedar fuera de muchos temas, porque estos estándares están subiendo cada vez más rápido en el mundo, sobre todo impulsados por Europa. Y Sí. cada vez más el tema de cadenas de suministro, en el fondo, el tema de terceras partes para las empresas europeas y para las empresas norteamericanas, de que sus proveedores cumplan con las mismas prácticas, cada vez son más esenciales. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestras empresas son los proveedores de esas otras grandes empresas. O sea, todos estamos acá en una gran cadena, por así decirlo. Y corremos el riesgo de que si no nos subimos a este carro rápido, nos vamos a quedar fuera. Por lo tanto, no, acá no es solamente el de decir lo hago porque sí, porque se ve bien, porque es lindo, porque es una linda estrategia de marketing, sino que tiene que ser lo hago porque estoy convencido, porque también mis clientes me van a estar evaluando con esa vara y me van a estar exigiendo esto. Y por lo tanto, las empresas que no se logren subir a este carro, las empresas que no tomen en cuenta estos temas, van a terminar quedando fuera rápidamente. Y acá es donde nos tenemos que preocupar de cuidarnos
como continente en el fondo y de cuidarnos como Latinoamérica también, porque tenemos empresas muy valiosas que a veces por no mirar tan rápido, por no subirse al carro tan rápido, podemos correr ese riesgo. Me encanta, qué bueno que haces esta anotación porque nos sirve por un lado de incentivo, digámoslo, también verlo como motivación, ¿no? No quedarnos como nos vamos a quedar atrás, pero sí reconocer que existe ese riesgo y que estamos a tiempo todavía de avanzar para poder seguir perteneciendo a esta gran cadena, ¿no? Como bien la llamaste. A mí también me gusta verlo de esa manera. Al final todos estamos conectados, ¿no? Y si bien ya nos adelantabas en la segunda pregunta, como estas áreas que ustedes han identificado y demás, me gustaría que pudieras platicarnos un poco más de cómo BH Compliance puede apoyar en todo esto que ha sido tema de conversación, ¿no? En que una empresa pueda fortalecer su gobierno corporativo, en asegurar que haya mejores prácticas y demás. Bueno, acá, y gracias por la oportunidad también. No, no vengo a vender, vengo a regalar, no. No, pero en el fondo poder contarles nosotros también con este compromiso de mejorar los gobiernos corporativos, lanzamos una herramienta que se llama G-Metrics, que lo que hacemos es medir la G de los ESGs y medimos cada una de estas 5 grandes áreas que estábamos conversando con más de 70 indicadores para que las empresas puedan tener de una manera muy rápida y eficiente en el fondo este roadmap para poder para poder ir creciendo y para poder, en el fondo, alinearlo a su propia estrategia. Así que, en ese sentido, lo que terminaba haciendo G-Metrics es simplificar el gobierno corporativo para las grandes empresas, pero pudiendo tener datos rápidos, datos prácticos, que le ayuden a cumplir también sus metas estratégicas. Perfecto, súper interesante entonces. Bueno, Susana, pues quedan tus datos también aquí para quienes nos escuchan, para quienes nos están viendo y escuchando, por cualquier tema y duda que tengan respecto de lo que ya nos apoyaste comentando, pero también sobre esta herramienta que ustedes han desarrollado y que es además muy interesante y que complementa muy bien lo que decías al principio, ¿no? Que la G es la parte que menos suele medirse, ¿no? Entonces, sin más, Susana, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG. Y para los que nos están viendo, escuchando, ella es Susana Sierra, CEO de BH Compliance. Muchas gracias a todos también por habernos acompañado en este nuevo episodio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchen, o si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Soy María José Berrueta y nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva ASG. Muchas gracias. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.